Como en este Vaya Noche tienen cabida muchas cosas, ahora vamos a hablar de sombreros. Y es que dentro de poquito, el próximo 27 de abril, se va a celebrar en Liendo un día, se va a conmemorar el Día Internacional del Sombrero, y esto se va a conmemorar con un paseo con sombrero. Para hablar de esto hemos invitado a quién, pues a la promotora de la idea y a la postre también sombrerera. Está con nosotros Estíbaliz Díaz de Durana. Hola Estíbaliz, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a ver, el Día Internacional del Sombrero. Yo no sabía ni que existía el Día Internacional Bueno, en del realidad Sombrero. es el Día Internacional del Paseo con Sombrero, paseo para con ser, sombrero, sí, para vale. ser más exactos. Es un día en el que se celebra en muchas ciudades del mundo esta especie como de homenaje a este complemento a veces tan denostado, quizá también a falta de un poco de cariño últimamente. Pero esto parte de un paseo famosísimo que se celebra el día del Domingo de Resurrección en Nueva York. Empezó a celebrarse, creo que fue en 1887, una cosilla así, pero allí se hace una especie como de, vamos a llamarle, procesión de sombreros de Pascua. El sombrero de Pascua es un concepto que en España nunca ha llegado, que proviene de la Edad Media centroeuropea, y eran sombreros, los granjeros y demás, se adornaban sus cabezas con una temática como del inicio de la vida, que en realidad se elige también en Nueva York ese Domingo de Resurrección por eso mismo, ¿sabes? Porque es una connotación cristiana pero también pagana al mismo tiempo. Entonces se decoran, seguramente que si te digo la idea has visto muchos sombreros con huevos, porque el huevo es como el concepto de la vida, ¿no? Entonces... Claro, pero me hablas más casi de un tocado que de un sombrero como tal, ¿o no? No, se hacen sombreros, los sombreros de los granjeros se adornaban con cintas, con flores, con todo eso. Entonces, a partir de esa idea de Nueva York, que se sigue haciendo actualmente, pues bueno, salta a Europa, en muchas zonas, en muchos países, alrededor siempre se eligen fechas alrededor del inicio de la primavera y demás. Pues simplemente un paseo, algo pues muy colorista, jovial. Y yo creo que, por ejemplo, en España, Barcelona, yo creo que lleva la edición 20 o 21, no estoy segura, pues se celebra en Londres, en muchos sitios. Estas diferentes ciudades son libres de elegir una fecha donde celebrarlo, pero desde hace creo que son como 3 años, se pusieron de acuerdo diferentes organizaciones y asociaciones de sombrerería internacional en elegir una fecha para hacerlo mundial, que yo creo que es muy bonito, elegir el mismo... Unificarlo todo un poco, efectivamente. ¿no? Entonces, este año, para el 25, han elegido el 27 de abril. Y en eso estamos, hemos pensado que Liendo se merecía estar dentro de esa lista de ciudades donde vamos a conmemorar esto. Has hablado de sitios súper cosmopolitas, ¿no? Nueva York, Londres, Barcelona y Liendo. Efectivamente. Yo creo que Cantabria no se celebra en ningún sitio, Vizcaya no se celebra en ningún sitio, en Guipúzcoa, en San Sebastián se empezó a celebrar, creo, hace 2 años, que es que ellos lo hacen en junio, pero bueno, nosotros vamos a seguir un poco la corriente esta internacional. Yo he solicitado a ver si Londres, que es más que nada el que lleva la organización un poquitín esto internacionalmente, nos incluye en una lista, y yo creo que sería pues fantástico para Liendo estar incluido al lado de ciudades como Tokio, pues Berlín, Honolulu, me has dicho antes, Honolulu también y demás, ¿no? Yo creo que sería muy bonito, creo que es, bueno, a mí especialmente lo que más me gustaría pensar es que puede ser el germen de algo muy bueno para el valle, para el pueblo, bueno, ¿no? las y para la comarca, claro, y para toda la área en general, porque bueno, yo estoy hablando en Liendo porque hemos elegido ese sitio, ¿no? Porque estamos allí, pero bueno, que lógicamente está todo el mundo invitado y que nos gustaría mucho recibiros a todos. Las tradiciones empiezan en algún momento, entonces este año va a ser la primera edición. Si queremos participar en ese paseo con sombrero, para empezar tenemos que llevar un sombrero, pero luego, ¿dónde y cuándo tenemos que ir? Pues hemos quedado a la 1, para respetar un poco la misa que mucha gente quiere asistir, y hemos quedado detrás de la iglesia de Liendo, la iglesia principal de Liendo. Allí, la cabina de arte, que es la promotora, un poco la la idea, promotora, ¿no? De la que yo soy parte, nosotros somos cuatro personas que compartimos un entorno, un espacio artístico, cada uno tiene sus diferentes disciplinas, y en esta ocasión, pues bueno,
me ayudan o colaboramos en tirar para adelante este proyecto, y la cabina de arte está allí, está en la parte de atrás de la iglesia, y allí hemos quedado a la 1 para ir a tomar el vermú, o la botellita de agua, el que quiera, o el vino, o lo que sea, y dar un paseo por el pueblo y animarlo de alguna forma con la actitud de llevar sombrero, porque el sombrero te cambia hasta la forma de andar. El sombrero te cambia. Mira, antes de empezar la entrevista, te he dicho, digo, tenía que haber traído yo sombrero. Sí. Tampoco tengo tantos. No tenemos tantos sombreros. No. Como pueda ocurrir en un Londres, que seguramente la gente tiene más. Explícame eso de que el sombrero te cambia la forma de andar. Porque si una va más recta, voy a empezar a llevarlo yo. Sí, por supuesto, porque el sombrero te posiciona. Quiero decir, cuando tú dominas al sombrero, así, ¿no? Cuando tú dominas al sombrero, porque hay mucha gente que, yo lo noto cuando haces pruebas y demás, que se siente acomplejada porque hay muchas vergüenzas detrás de ponerse algo en la cabeza. Para mí totalmente incomprensible, pero bueno, totalmente respetable también. Y es verdad que cuando tú dominas, cuando tú le llevas a él, pues te posiciona. Es como el acento. Yo pienso en eso, ¿no? Que es como el acento de lo que te pongas, de lo que lleves, de tu forma de andar, hace que estés más erguido, ¿sabes? Igual son figuraciones mías, pero así lo pienso. No, esa frase de cuando tú dominas, yo la he oído también a gente del mundo de la moda con ropa un poco que se sale de lo que tenemos, de lo que está estrictamente de moda, o de lo que ya llevamos mucho tiempo habituados a ver en temporadas de moda, un vestido muy especial, etcétera, que dicen que lleves tú al vestido, no que el vestido te lleve a ti. O sea, que eso mismo lo he oído, lo de llevar tú el sombrero, no que el sombrero te lleve a ti. Exactamente. Yo creo que todo tiene que ver, o está muy relacionado con el que te deje un poco de importar, que creo que todos deberíamos de hacer ese ejercicio, poco que importar lo que los otros piensen de ti, que en realidad también yo muchas veces digo que no somos tan importantes, que no te miran a ti, que igual están pensando en sus cosas y tú crees, cuando tú no estás realmente convencido o crees que, ¿sabes lo que decimos? De ponerte un sombrero, es que me están mirando y demás. Yo creo que tampoco es eso. Cuando salvas esas pequeños problemillas y empiezas a detectar lo positivo que es llevar sombrero. Quiero decir, positivo para el frío, positivo para resguardarte del sol, ¿sabes? Siempre es positivo. Para el positivo, a las mujeres, ese día que tienes el pelo horrible, que tienes raíces, pues tú te plantas tu sombrero y vas ideal. Es otro complemento más, además, que efectivamente, te da mucho juego, te puede dar mucho juego también, efectivamente, ¿no? Da mucho juego, y aparte esas actitudes como más, vamos a decir, más prácticas, ¿no? El calor en invierno, que efectivamente que conserva mucho el calor del cuerpo, el resguardarte del sol, y que lo puedes hacer desde con un sombrero de ala sin ningún valor de ningún tipo, a luego, bueno, aficionarte al sombrero e ir apreciando materiales y demás, ¿no? Y bueno, y yo creo que no estamos en una época, ¿no? Hace muchísimos años ya que el sombrero ha decaído totalmente el uso, pues seguramente por la forma que tenemos de vivir, porque es totalmente diferente cuando yo pienso pues en eras cumbre del sombrero, como pueden ser los años 30, años 40, donde las mujeres dejaban en la mesita de la entrada sus guantes, su bolso y su sombrero. Era imprescindible, ¿no? Era como y algo... los caballeros también, ¿no? Los hombres también. Sí, efectivamente. Pero yo creo que también en la mujer luego intervino un poco una especie como de rebeldía, ¿sabes? De quitarse el sombrero, porque también tenías otro tipo de connotaciones. Pero bueno, salvando todas esas cosas, si pero pensamos... que somos libres de llevar lo que nos apetezca, ¿no? Si pensamos en un sombrero como algo que nos pueda beneficiar, que yo pienso que siempre beneficia, y encontramos, hay rostros, pues que se pueden poner cualquier cosa. Pues ahora te iba a preguntar, lo siguiente que te iba a preguntar es ¿cómo saber si un sombrero te favorece? Estamos conectadas. Es que... pues muy fácil. Hay caras más fáciles como para las gafas. Sí, efectivamente. Normalmente las caras ovaladas, en óvalo, tienen mucha más facilidad para el encaje. De todo, exacto, de corte de pelo, de... Efectivamente. Luego ya cuando son los más cuadradas o más redondas, pues el sombrero que te favorece es el que tú, o sea, con el que te sientes guapo y guapa, ¿sabes? O sea, cuando te miras y dices tú, ¿sabes? Mejor. Porque yo lo noto, cuando gente se pone un sombrero, o sea, es que de repente brilla la mirada y dices tú,
o gente que nunca se ha visto con algo un poco especial, y dices tú, ostras, es que qué bien, ¿no? Qué guapa. Y ese es el sombrero que debes de llevar, el que a ti te parezca bien, el que tú te sientas cómoda y demás. O sea que, por eso el día 27, pues sí, lo que quería decir es que no hay ningún protocolo, no hay ninguna norma, o sea, nada en absoluto. ¿No? O sea, lo único que es, y el tipo de sombrero, cualquier tipo de sombrero, lógicamente, es apto para salir de paseo, desde un canotier a un sombrero de paja normal, a lo que queramos, un tocado, que bueno, que puede considerar un sombrero también, lo que queramos. Es una especie como de sencillo homenaje, y luego también es una disculpa pues para sacar esos sombreros de una caja, ¿sabes? Igual un poco también las mujeres tendemos eso, a encontrar una excusa para un día vestirte de forma diferente, ¿sabes? Bueno, vamos a tomar unos vinos con los amigos o con la familia y tal, pero me apetece ponerme ese vestido que lo compré para una boda de una prima y está en el armario 5 años, pues ¿por qué no animarse? ¿Sabes? Porque sí es verdad que como es un homenaje al sombrero, pues tratamos de estar un poquitín, ¿sabes? Porque no es carnaval. Eso sí es una cosa que yo siempre tengo muy obsesionada con los paseos con sombrero. Todos los sombreros son admitidos, pero no hay que disfrazarse. Quiero decir, hombre, si alguien se quiere disfrazar, que se disfrace, que tampoco le vamos a decir nada, pero entiendes el concepto. La idea, ¿no? es lucir un sombrero. Exactamente, no es carnaval, porque carnaval ya tiene su fecha, y nosotros que estamos haciendo el paseo con sombrero queremos tener la nuestra. Si no tenemos sombrero, ¿por qué sombrero nos recomendarías empezar? Quiero decir, si alguien... mira, voy a poner el ejemplo de mi cuñada, que esto no me va a ver, pero si me ve, un saludo, Isabel, que yo la quiero mucho. A mi cuñada le encantan los sombreros, las gorras, etcétera, pero luego la da vergüenza llevarlos, ese punto que decías tú. Entonces, si no tenemos sombrero, yo no tengo sombrero, no tengo costumbre de ponerme sombrero, pero quiero y me apetece, ¿por dónde debería empezar? ¿Cuál es un sombrero facilón? Sí, yo empezaría por un fedora. El fedora es el clásico sombrero que tenemos en la cabeza todos, de una copa normal y un ala que no sea un ala de 10 centímetros y demás. Yo empezaría por ahí, tanto para verano como invierno, porque son sombreros que están como muy aceptados. Sí, esa es la palabra. De fieltro, ¿no? De fieltro o de paja. De paja para el verano, de fieltro ahora, por ejemplo. Exactamente. Y entonces, bueno... están ya más vistos, entonces... Sí, son más aceptados. Entonces, si no tienes costumbre, pues yo empezaría por ahí. Porque sí es verdad que, bueno, que son sombreros que van a cumplir su función de quitarte el sol, que yo os digo la verdad, es una cosa que tendríamos que tener más cuidado con ella, ¿sabes? De taparnos la cabeza y al mismo tiempo que taparnos el rostro, y para eso imprescindible son los sombreros de ala. Si vemos cualquier película de vaqueros, pues lógicamente el ala, y si os dais cuenta, en muchas escenas se ve perfectamente cómo les protege de la sombra que les hacen en el rostro. Pero yo empezaría por eso, porque encima luego también esa versión del fedora con fieltro y demás, pues para invierno en los diferentes fieltros que hay, pues son sombreros muy gustosos, que te dan calorcito, ¿sabes? Que siempre te renuevan un poco el look que lleves y demás. Y yo pienso que empezar por ahí sería la manera más fácil, ¿no? O una boina para invierno, por ejemplo, una boina de lana, una boina de filtro de lana, también cualquier tipo de esto. Es una boina un poco más rígida, pues como la que llevo yo, quizás ya sería un salto a un siguiente... Bueno, eso ya, ojo, eso ya es bachiller. Claro, la boina de lana blandita igual estamos más habituados, pero ya la rígida es sombrero, ya es sombrero en toda regla. Esto es un fieltro también, lo que pasa es que es un fieltro que está tratado y es rígido, ¿no? Pero bueno, también luego es costumbre, ¿no? Es como cuando te compras unas gafas, empiezas a usar gafas, quiero decir, y al principio, o por moda, te aparecen muy pequeñitas, te pones unas en la óptica grandes y dices tú, Dios mío, ¿dónde voy con esto? Pero al año siguiente te compras unas grandes y te ves fantástica. O sea, ¿sabes? La apreciación que tenemos sobre nosotros mismos y sobre lo que nos gusta, lo que nos queda bien, varía por meses.
¿no? Sí, O sea, sí, y luego has dicho una cosa que me parece importantísima, a pesar de que un poco sí que ocurre, ¿no? Que uno se planta sombrero y yo estoy segura de que mañana vengo aquí al bar que hay al lado de la tele con sombrero y algo me dicen, ¿no? Mira, la otra se ha puesto un sombrero, algo te dirían, pero hay muchas ocasiones que ocurre exactamente lo que has dicho tú antes. La gente no está tan pendiente de nosotros, no somos tan importantes. La Para gente nada. estamos cada una a nuestras cosas, hablando con nuestros amigos, etcétera. No estamos mirando si el de enfrente lleva sombrero o gorra de la caja rural. yo creo que perdernos el gusto, si realmente lo quieres, de tener un gesto contigo mismo tan simple como ponerte un sombrero que te apetece y no hacerlo, porque crees que igual una vecina, una amiga tuya, no sé qué, eso no nos podemos perdonar, eso es imperdonable. ¿Sabes cómo te digo? Ojalá llegamos muy mayores, y un día digamos, pues si me hubiera atrevido, si yo hubiera hecho, entonces por ahí no podemos pasar. Mencionabas lo de la protección del sol. Sí. El otro día además vi a una dermatóloga que explicaba que a la altura de octubre se nos cae muchas veces el pelo, aparte de por ser una caída estacional, por que nos hemos quemado el cuero cabelludo en verano. Claro. Hace años es verdad que costaba mucho ver sombreros en las playas, por ahí ya hemos entrado más. Ahora ya Sí, sí, cada vez sí, se ve sí, mucha sí. más gente que Sí. lleva sombrero a la playa, que además no solamente te protege el cuero cabelludo, sino, como bien decías tú, el tema de las manchas de la cara. Sí, Te echas no, la protección y además con el sombrero estás doblemente protegida. Totalmente. Yo creo, pues eso, es echar mano de esa parte más práctica del sombrero, aparte que yo pienso que embellece y que la idea o la Me da un visión... poco de glamour, al rollo de la ¿sabes? playa. De un look con la imagen más bien de un sombrero de verano en la playa y demás, yo creo que tiene connotaciones, ¿no? Pero yo muchas veces pienso, cuando explico a la gente el tema este del sombrero, que es que el sombrero es tan importante por eso, tan importante para lo bueno como para lo malo, que hay personajes que tenemos en la cabeza que no serían lo mismo sin sombrero. Charlotte, por ejemplo, ¿no? Sería lo mismo sin sombrero. Sí. Pues John Wayne, Indiana que antes Jones sin decías, su sombrero. sí. O sea, los personajes que tienen un poco así como de fuerza, le quitas el sombrero y podrían desaparecer. Por eso es tan importante, ¿sabes? Para mucha gente dice, no, es que es precisamente lo que yo no quiero. Que me vean, porque hay mucha gente que no quiere que... Sí, que quiere ir discreto en esta vida, ¿no? Exactamente, pero bueno, yo lo que te decía, yo lo que pienso, que si alguien tiene ganas y se ve bien y demás, si no quieres, no quieres, porque no hay ninguna obligación, obviamente, faltaría más, pero si tú realmente quieres y no perderte esas ganas que tienes de ponerte y te condiciona el que dirán, yo pienso que eso sí hay que salvarlo, ¿Ahora se llevan todo tipo de sombreros? Bueno, hay sombreros que eran antes muy cotidianos, por ejemplo, cuando hablábamos de los años 30, años 40, que para mí es la época el momentazo, más fabulosa, ¿no? donde las mujeres eran súper libres y se ponían volúmenes y alturas y demás fabulosas que ahora mismo sería impensable. Entonces ellos solían usar mucho lo que eran unos casquetitos pequeños que se ponían en la parte un poco trasera de la cabeza. Lógicamente eso tenía mucho que ver con el estilo de pelo que se llevaba en la época, peinado. Que eran como esos rodetes, ¿sabes? Hacia arriba, aquí bajas, ¿no? que ellos, el pelo lo que hacía era enmarcar lo que es el sombrero. Ese tipo de sombrero, por ejemplo, con excepción de alguna ceremonia, ¿sabes? Una boda, madrinas y demás, a mí me parece que son piezas maravillosas, súper elegantes. Eso no se lleva normalmente a la calle, pero, hombre, pues, por ejemplo, lo que no se lleva ya por la calle cuando era antes súper habitual, pues es la chistera en umbre. Te voy a decir una cosa, una cosa que es muy curiosa, la gente le hace mucha gracia, la gente que no lo sabe, quiero decir, una de las cosas por las que desaparecieron las chisteras altas en el día a día fue por la desaparición del coche de caballos, la altura. No cabían en los coches cuando desaparece el coche de caballos, que, ¿sabes? Que entrar dentro del exacto, coche normal. Cuando llegan los coches más o menos que conocemos eran más bajos y no entraban, y entonces fueron desapareciendo. ¿Es el motivo por el que va desapareciendo la chistera? Uno de los motivos. Empezaron a encontrarse ya, sí, los caballeros empezaban a encontrarse incómodos, ¿sabes? Si tenían que quitar el sombrero, ponérselo, no sé qué, tal. Y bueno, es una de las causas que dicen que fomentó el que desaparecieran ese tipo de sombreros. Bueno, y los sombreros en la época que iban las mujeres unos pelos súper cardaos, que claro, que el sombrero para no desaparecer
los peluqueros nos han hecho mucho daño. Tenemos que tener un debate. Un debate peluquero-sombrerera. Nos han hecho mucho daño, pero bueno, en esa época, para no desaparecer, pues se tenían que adaptar. Y las copas eran así de anchas para poder encajar en esos sombreros, ¿no? Pero luego yo, por ejemplo, llegué a los años 60, que ahí hizo muchísimo daño el cardao, porque claro, en esos cardaos no había manera de poner nada, ahí bajó muchísimo el uso de... Había una especie, como lo que te decía yo, ¿no?, de liberación de la mujer, porque se tenía un concepto un poco del sombrero un poco castrante, ¿sabes? Un concepto así, pero bueno, también el tema del pelo que te decía también ayudó o desayudó. El sombrero luego engancha una vez que empiezas a utilizarlo. Muchísimo. Una vez que te aficionas, Muchísimo. Es un complemento al que luego no quieras Mucho, renunciar. pero es por lo que te digo, pues porque te saca de muchas... bueno, yo siempre recordaré que, bueno, a mi madre yo la aficioné a llevar y ya estaba, vamos, no quería para nada y tal. Bueno, no, sombreros, por lo que te decía yo, pues boinas y todo eso. Las usó hasta que ha fallecido. Y luego ya me reconocía, es que es verdad, porque no, ¿sabes? Esa especie como de esclavitud de la pelu, que a nuestras madres que no habían conocido esa época de dejarse las canas, Sí. No es verdad. No había planchas para bañarte en casa. Exactamente, y entonces, bueno, el hecho de ponerse esto, y bueno, pues que cuando no me apetece ir pues, semanalmente al pelo, pues siempre estoy bien, estoy arreglada, y cuando empiezas a verles esas ¿sabes? Engancha y y lo principal, cuando te olvidas de los demás. Cuando te olvidas de los demás y te pones tú en primer lugar y dices, pues que si me apetece lo voy a hacer, entonces ya sí es verdad que puede ser un poco adictivo, sí. Pues en Liendo el próximo día 27, 27. Paseo con sombrero Vamos por a hacerlo Liendo a partir de la 1 de la tarde. De la 1 de la tarde. A ver si, bueno, estáis todos invitados. Yo te agradezco mucho porque andamos con poco tiempo y te agradezco mucho este ratito que nos das a mí y a la cabina de arte. Y bueno, que estáis todos invitados, que va a ser una forma muy chula de pasar una mediodía. Si nos llueve, que aquí puedas pasar, pues lo haremos igual, pero con paraguas, y ojalá sea el inicio de algo muy bueno para todos Claro. los del área y que crezca con el tiempo, que eso esperamos. El inicio de una tradición. Seguiremos hablando, Estíbaliz, porque estoy segura de que la cabina de arte de Liendo nos va a dar más noticias, Sí, sin ningún tipo de duda. Gracias por haber estado aquí esta noche. Muchísimas gracias a vosotros. Hoy que tocaba hablar de sombreros, mira, yo me voy a acordar ahora sí para despedir esta entrevista de una espectadora de esta casa que escuche, que es una señora que siempre lleva sombrero, que además nos ve todas las noches o casi todas. Un besazo. Alto en el camino, que ahora enseguida volvemos.